tarde, noches para todos. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 30 de esta serie, nuestra declaración de fe. Y pues como ya lo están viendo aquí, ¿verdad? Seguimos con la segunda parte del tema del bautismo en el Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo también. Vamos a estar estudiando para que lo tengan allá a la mano, aunque vamos a ver algunos textos más, pero nos vamos a centrar un poquitín ahí en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pero antes de ir ahí, yo quisiera recordar un poco de la clase pasada para traer otra vez algo del contexto ah, en el cual estamos tratando y en lo cual estamos pues sí, cosas que mencionamos para que haya una mayor claridad, una mayor profundidad, ¿verdad? Y que le echemos un vistazo a este tema, porque es tan esencial. La verdad es que esto es un fundamento de fe y como creyentes algo que es muy trascendente, es que en puntos como estos, de aquí se desprenden muchas otras cosas. Y si no hay un entendimiento claro de temas como este, pues es bien difícil entonces que hayan temas o claridad en temas como, o sea, acerca de la iglesia, es decir, eclesiología y muchos otros temas, ¿sí? Neumatología, o sea, todo lo concerniente al Espíritu Santo, es decir, muchas cosas se desprenden de un buen entendimiento no solamente de esto, pero como esto es esencial, mis amados, y ha sido un punto tan controversial y como lo mencionamos, históricamente no ha sido un punto controversial. La controversia y muchas cosas raras se han dado esencialmente en los últimos 250 años. Entonces, recordando un poquito, les voy a citar al escritor inglés de principios del siglo XX, ¿verdad? Henry Barclay Sweeney, en su libro El Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva, que él hizo la siguiente anotación en ese libro. El cristianismo del día presente no se ha desarrollado directamente a partir del Nuevo Testamento, sino que es el producto de la asimilación gradual del depósito original por una larga sucesión de generaciones cristianas. Entonces, estuvimos viendo cómo en los primeros siglos prácticamente lo que es toda vamos a llamar así, la patrística, esa primera etapa de la iglesia hasta antes de que se fusionara, ahora sí que se llegara a ese matrimonio diabólico, ¿verdad?, entre iglesia y Estado. Antes de llegar ahí, se tenía es decir, los conflictos y los problemas que habían no tenían nada que ver con el Espíritu Santo, con un entendimiento y con una operación del Espíritu Santo o el entendimiento de la tercera persona de la triunidad, ¿verdad?, de la divinidad, sino que el tema era los problemas, los apologistas, ¿verdad?, salieron porque lo que se atacaba era la divinidad de Cristo, otros empezaron a atacar la humanidad de Cristo, etcétera. Y ahí se fueron un par de siglos, al menos, muy intensos en eso. No fue sino hasta ya prácticamente el siglo XVII, ¿sí? Ya post-reforma, vamos a llamarlo así, en donde les comentaba yo que se escribió uno de los tratados más completos en cuanto a neumatología, desgraciadamente, o desafortunadamente muy poco, no sé si promovido, conocido, estudiado, pero un tratado de neumatología por el puritano John Owen, ¿verdad? Pero bueno, eso quedó ahí. Más adelante, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se vienen algunos cambios, ¿verdad? Vimos la semana pasada que se desprendieron muchos conceptos en hacer diferencias entre los creyentes y cómo se catalogaban creyentes comunes y los creyentes santificados, o santificados y bautizados del Espíritu Santo, y que John Wesley, ¿verdad?,
bueno, no que haya tenido una mala intención, pero pues hasta ahí le llegaba la revelación, ¿verdad? Y no vamos a entenderlo bien, algo que dijimos la semana pasada, es verdad, pues que esencialmente somos producto o somos hijos de nuestra generación. Entonces, pues él llegó hasta ahí, ¿verdad? Y repito, no creo que haya habido una mala intención en hacer una doctrina de categorías de cristianos, pero lamentablemente así pasó. Y, y pues bueno, mencionamos que de ahí viene el surgimiento de lo que se conoció como el movimiento de santidad, principalmente en los Estados Unidos, algo que se inició aquí en Reino Unido, ¿verdad? Que se extendió por muy fuerte en América, ¿verdad? En los Estados Unidos, el movimiento de los cuaqueros, el movimiento de santidad, ¿verdad? Y cómo este movimiento de santidad entendía el bautismo en el Espíritu Santo como una segunda bendición o como una segunda obra de gracia, y que lo entendían y lo enseñaban, y hasta la fecha en muchas denominaciones, en muchos grupos evangélicos, se enseñan que esa es una segunda obra de gracia que trae poder para el servicio y que se manifiesta o que se evidencia en el hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y bueno, dice, esto es como allá en el Pentecostés. Y ves que, bueno, no tienen relación una cosa con la otra. Sin embargo, eso es lo que se ha dado, es en donde estamos. Yo quiero hacer una aclaración porque luego recibí algunos mensajes, no de ustedes, ¿verdad? En algunos casos lo llegamos a comentar ahí en la sobremesa, pero algunos mensajes de hermanos de otros lugares de que, bueno, y entonces, pastor, yo estoy en una denominación, ¿verdad? Pentecostal, o en mi iglesia, ¿verdad? Hay esto, entonces está mal. No, no está mal. Simplemente hay un entendimiento, vamos a decir así, que falta precisión en un entendimiento general en cuanto a esta doctrina, ¿sí? En cuanto a esto. Entonces, por esto es muy importante entender la naturaleza de la iglesia, en dónde se origina, ¿verdad? Debemos, repito, entender la naturaleza de la iglesia, que es imposible ser salvo sin recibir el Espíritu Santo. Punto. Esto es algo esencial y esto conéctenlo con lo que acabo de decir hace un momento, por favor. ¿Sí? Es decir, no, es que hay cristianos, ¿verdad? Y cuando alguien dice, es que es un cristiano, y este es un cristiano nacido de nuevo, bueno, es que si es cristiano, debe de ser nacido de nuevo. No se concibe que alguien se pueda decir cristiano y no sea nacido de nuevo. Claro que se dice, claro que hay cristianismo nominal, ¿verdad? Es decir, hay quienes se dicen ser cristianos y hay quienes se dicen ser lo que sea y se catalogan, ¿verdad? Hoy precisamente en la mañana hablaba con una persona, con un hindú, un sikhi, y para él, él dividía lo que es la cristiandad solamente entre católicos, romanos y ortodoxos. Para él eso es todo lo que existía. Entonces, cuando le empiezo a hablar de que no, bueno, es que hay evangélicos y hay otras ramas, pero lo que yo soy, por ejemplo, soy evangélico, y es así como que, pero a ver, pero siguen a Jesús también. Y le empecé a explicar de qué se trataba el asunto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Porque aún dentro de la cristiandad se dicen, no, es que yo sí soy cristiano, pero, pero no se has nacido de nuevo. Es decir, hay algo, lo que vamos a llamar o que se conoce como un cristianismo nominal. O sea, yo me digo ser cristiano, pero eso no quiere decir que lo sea. Como lo he dicho en otras ocasiones, yo puedo decir que soy Superman, me puedo poner una capa, ¿verdad? Y me puedo poner los calzoncillos arriba de los, de los pantalones, ¿verdad? Pero si no vuelo, ¿verdad? O sea, uno se puede decir lo que quieras, ¿no? Pero a fin de cuentas, uno es la naturaleza que es. Entonces, es entender esto como parte esencial de la iglesia, es que es imposible decirse salvo, imposible decirse que uno es redimido si no tiene el Espíritu Santo. Y vamos a hablar con respecto a esto. Entonces, si el Espíritu no mora plenamente, si no está ahí, porque además no está, porque también existe esto, está esa idea
a veces antiguo o veterotestamentaria, cosas del Antiguo Testamento, como que el Espíritu Santo viene y se va, viene y se va, viene y se va. Y eso ocurría antes, eso ocurría, el Espíritu Santo venía principalmente sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre reyes, pero iba y, o sea, venía sobre ellos y se iba. El nuevo pacto, lo maravilloso del nuevo pacto es de que, y la promesa del Padre es de que el Espíritu Santo vendría a morar permanentemente y para siempre en el creyente, ¿sí? Es decir, el que cree, el Espíritu Santo viene, hace morada en él por la eternidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en claro, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo no está, o sea, en la persona, ¿verdad? Pues, ¿qué clase de regeneración pudiera ser esa? Pues no existiría. Entonces, los pasajes que vamos a ver en un momentito más indican la imposibilidad, y subrayen esto, la imposibilidad de ser cristiano sin ser morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin que el Espíritu Santo more en nosotros. Además, cuando Él viene a morar en el creyente, viene, ahora sí que viene con todo. No viene un pedacito, no manda un pedacito así, y luego otro pedacito, y ahí después les pego otra llenadita, y ahí voy de a poquito. No debemos de confundir este asunto del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo y lo que también se menciona como llenura de. Eso es otro asunto y eso no lo veremos hoy, lo anticipo, eso no lo veremos hoy. Hoy nos vamos por cuestiones de tiempo y para que quede perfectamente claro, o haremos lo posible que quede perfectamente claro con el tema anterior y de qué trata el bautismo en el Espíritu Santo. Y si es necesario extenderlo uno más, pues lo hacemos. Pero yo pienso que esto nos debe de dar un panorama bastante claro, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos pasajes que nos indican cómo si el Espíritu Santo no está en la persona, pues no puede ser, no puede decirse un creyente, es decir, no puede ser verdaderamente un creyente. Se puede decir cristiano, pero no serlo porque su naturaleza dice otra cosa, ¿sí? Romanos 8:9 nos dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Acuérdense, ya hablamos con respecto a esto, lo que es estar en Cristo y lo que es estar en pecado. Eso ya quedó, no me puedo regresar ahí. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Fíjense bien, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, hay una cláusula ahí y le está diciendo, a ver, o sea, ya no estamos en la naturaleza pecaminosa, estamos en el Espíritu, estamos en Cristo, si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes o está en nosotros, ¿verdad? O sea, es decir, si el si el Espíritu Santo no habita en nosotros, entonces no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. ¿Sí? Dice, pero si alguno, y aquí lo remata y ya más claro que esto es imposible. Bueno, al menos eso pienso. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Qué claridad. O sea, ya más que esto, repito, es muy difícil. Sin embargo, vamos a ver otro pasaje. Gálatas 4:6 nos dice, y porque ustedes son hijos, fíjense bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es la misma persona, es el mismo, se les dice de esas diferentes formas, ¿verdad? El Espíritu de santidad, el Espíritu de gracia, son las maneras de decir el Espíritu Santo, esto también ya lo tratamos. Dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, es decir, aquí el corazón no es esa víscera cardíaca, ¿verdad? Esa víscera que bombea la sangre. Aquí corazón se refiere a la parte más íntima, la parte de nuestro ser más, el centro, el eje, lo que nosotros somos en la parte más íntima, ¿sí? De nuestro ser a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. ¿Okay? Entonces yo quiero pedirles ahorita que por favor
Tomen nota porque vamos a ver vamos a ver algunos conceptos, un par de ellos, esencialmente, un par de ellos y de ahí se van a desprender otros, pero algunos conceptos y varios versículos que voy a poner aquí en la pantalla y los voy a decir también para los que nos están escuchando, para que cada uno pueda ir a casa, ¿verdad? O ahí en casa, a lo largo de la semana, revisarlos, abrir su Biblia, tomar notas, escuchar la enseñanza, irlo cotejando, ir sacando notas. Es muy importante porque detenerme en cada uno de los versículos que les voy a poner, lo podríamos leer así de rápido, pero no tiene caso, lo menciono, el hecho de nada más leerlo así, pues habríamos que ahondar en cada uno de ellos y por cuestiones de tiempo, la verdad es que nos tomaría muchísimo. Entonces, revísenlos con toda tranquilidad, ¿verdad? Entendiendo lo que estamos tratando. Entonces, pues vamos para allá. Es muy importante que nos quede en clara la distinción que vamos a hacer ahorita. Es decir, hay algunos pasajes bíblicos en que el Espíritu Santo se relaciona con el bautismo, que en algunos casos se le dice directamente y en otros se infiere, ¿ok? Ah, y hay dos divisiones. Voy a mencionar estos dos grupos, estas dos divisiones con una buena cantidad de textos que nos permitan darle ese soporte, ¿verdad? En la primera de ellas, en esa primera división o en esa primer división, están esos textos, esos versículos en los que Cristo, póngame atención aquí, porque este es uno de los conceptos importantes, en los que Cristo es el agente ejecutor del bautismo. Es decir, que Cristo es quien bautiza. Él es el agente que bautiza, ¿sí? El creyente es el sujeto, es decir, a quien Cristo bautiza. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es precisamente el receptor del sujeto. Entonces, déjenme ponerlo así para que entendamos el concepto de bautismo. Bautizar quiere decir sencillamente sumergir completamente, ¿sí? No es, aunque nosotros lo ubicamos ahorita como un concepto de religión y que está el concepto de religioso o de religión, ahí está efectivamente, y que debo decir, no es exclusivo de cristiano, o sea, del cristianismo, ¿verdad? Muchas religiones manejan el concepto y el término de bautismo como una inmersión, ¿verdad? No como una aspersión, sino como una inmersión. Uh, También se utilizaba en el día a día, es decir, cuando se teñían las telas, cuando se pintaban las telas, ¿sí? Se sumergían y se decía que había que bautizarlas en la tintura, ¿ok? Entonces se tenía que, lo que se, ahora sí que aquí el teñidor, ¿verdad? Pues sí, el la persona que iba a teñir, él era el agente, la tela era el sujeto, ¿verdad? Y la pintura en el recipiente, en el cubo, en el balde, en la cubeta, era pues el receptor del sujeto, en este caso de la tela. Entonces, lo bautizaban, lo metían completamente y se agarraba, esa pintura se agarraba por dentro y por fuera. Es decir, la tela absorbía y ese elemento en el que se bautizaba, ¿sí? La pintura ya quedaba por dentro y por fuera. Entonces, estos pasajes que están aquí, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5, Hechos 11:16, es ese primer grupo, repito, en donde Cristo es el que toma al creyente y lo sumerge, lo bautiza en el Espíritu Santo. ¿Está bien? Eso es muy importante que quede claro, ¿sí?
En este primer caso, ¿verdad? Que estábamos viendo, en este primer grupo, es por la autoridad de Cristo, ¿verdad? Es decir, y porque Él fue algo que Él prometió y que Él anunció que haría, el Espíritu es dado, el Espíritu Santo es dado a todos los que creen. Digan conmigo, a todos los que creen. No es a uno que otro. No es de que salvo, ok, ya salvé a uno, ya repitió una oración y ya lo salvé, ya lo redimí, pero después le mando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le da a todo el que cree. Es por esto, mis amados, que cada creyente, ciertamente de manera individual, pero también en conjunto, también de manera colectiva, la Biblia nos dice que venimos a ser morada del Espíritu. Es decir, que nosotros somos templo del Espíritu, que Él viene y mora y habita en nosotros. Y esto está en primera a los Corintios 3:16, primera a los Corintios 6:19, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Estos textos nos hablan que el creyente viene a ser morada del Espíritu. El apóstol Pedro también nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos piedras vivas, que somos un edificio vivo. Entonces, entiende, esa es otra figura, pero ahí está también. El hecho es que en lo individual, porque el Señor salva individuos, redime individuos, pero después esos individuos forman un colectivo y ahorita vamos a ir para allá y esa es la trascendencia del tema, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Que en esta, repito, en este primer grupo nos menciona esto. Quiero recapitularlo. Cristo es quien bautiza, el creyente es el que es bautizado, el Espíritu Santo es en quien se es bautizado, en quien se es sumergido, y esto lo que viene a ser es esa autoridad, o lo que esto representa es esta autoridad o este hecho, no lo que representa, este hecho más bien, es que Cristo le da el Espíritu Santo tanto de manera externa, pero de una manera interna, ¿sí?, a todo creyente para que el creyente se convierta en una morada del Espíritu. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, vean qué maravilla es esto, mis amados. Qué maravilla es esto. Yo no sé, pero a mí se me hace un regalo tan impresionante, ¿verdad? Que un regalo, un don tan inmerecido, como nos dice desde allá en Hechos en el capítulo 2, ¿verdad? El don de Dios, el Espíritu Santo mismo. No es hablar en lenguas, repito por enésima vez, ¿sí? Ese don tan inmerecido, pues ese ser habitación permanente del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a mí se me hace tan impresionante. Es una realidad, es una verdad tan impresionante que escuchen bien lo que les voy a decir. Estoy absolutamente convencido de que si tuviéramos esto en cuenta más seguido, o si lo tuviéramos permanentemente en cuenta, pecaríamos menos. Tendríamos una actitud distinta de cara a Dios, de cara a las cosas de Dios, de cara a la iglesia, de cara al mundo, de cara a la vida, de cara a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, de cara a todos. Si tuviera en cuenta que soy morada del Espíritu Santo, yo estoy seguro que pecaría menos. Y lo estoy diciendo empezando por mí, pero como lo estoy diciendo por mí, pero también pues estamos iguales porque estamos en el mismo plano, pues ahí les toca a ustedes también. Así que, ¿verdad? Pero qué importante es entender esta verdad bíblica y decir, esto es lo que tengo que mantener en mente. Estas son de las cosas que no puedo perder de vista, porque hay cosas que perdemos de vista, nos desenfocamos, ¿sí? Entonces, esta es una de esas cosas que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice allá en Colosenses en el capítulo 3, poned la mira, pongan la mirada, pongan el pensamiento, ese es froneo, su mente, pongan su mente en las cosas de arriba en donde está Cristo. Es decir, estos son de las cosas de arriba, tener en claro que somos morada del Espíritu Santo. Y si yo todos los días estoy recordando eso, ¿verdad? Híjole, la verdad es que cuando estaba meditando de esto, terminé avergonzado porque digo, Señor, cuántas locuras, cuántas tonterías, cuántas cochinadas ves en mí.
¿sí? Y cuántas has visto y ya no quiero seguir así y me caigo gordo. Me veo al espejo y digo, ay, qué gordo me caigo con esto, ¿cómo es posible? Pero bueno, vamos a estar hablando mucho acerca de eso en la siguiente serie, por eso era importante que estemos orando por eso, porque nos vamos a ir hasta la cocina, mis amados, pero seguimos avanzando. Entonces, yo espero que este primer grupo, estos primeros textos hayan quedado claro, porque ahora vamos a entrar a ese segundo grupo, ¿verdad? De textos que ahora presentan al Espíritu Santo como el agente ejecutor, perdón, ahí puse ejecutor, pero es ejecutor, ¿sí? Es el agente ejecutor, ¿verdad? Es decir, el que bautiza, seguimos nosotros, el creyente, mire, nosotros siempre vamos a ser el sujeto, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ser a quien se bautiza y mediten en esto, qué bendición, por donde la vean, ¿sí? Pero esta aquí entonces ya es el Espíritu Santo, el agente que ejecuta, el creyente es el sujeto y ahora Cristo es el receptor. Entonces, fíjense bien, en el primer caso era Cristo sumergiéndonos en el Espíritu Santo y poniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Dándonos como morada nosotros del Espíritu. Ahora es el Espíritu Santo el que nos toma y nos mete en Cristo. Qué maravilla, qué impresión es esto, ¿sí? Entonces, los textos que afirman y que lo implican esto también, ¿verdad? Pues es primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que es el texto que vamos a ver hoy, ¿verdad? Gálatas, capítulo 3, versículo 27, Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4, Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 13, Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Ahorita, repito, solamente nos vamos a concentrar en un solo texto y antes de llegar ahí, antes de entrar a Primera a los Corintios 12, versículo 13, no vayan para allá, nada más pongan una anotación hacia el margen, ¿verdad? Ahora sí que les quiero anticipar, les quiero adelantar y ponerles una mosquita ahí en la oreja. Pero les adelanto para que no se den de topes a la hora de que llegan y vean Primera de Pedro 3:21, no se refiere al bautismo en agua, sino a esto que estamos hablando. No, ¿saben qué? Sí, vamos para allá, porque se me haría muy mala onda dejarlos así, ¿verdad? Sí, vamos a verlo. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro. Ay, ya me fui yo andaba en segunda, andaba, y es Primera de Pedro 3:21. Dice, y correspondiendo a esto, dice Primera de Pedro 3:21. Pónganme atención, no se preocupen, nada más escuchen. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Anuncio este bautismo al que está implicando aquí, no es el bautismo en agua, aquí está hablando de ese bautismo que hace el Espíritu Santo al creyente en Cristo. Es decir, aquí, aquí se está refiriendo a la salvación, que estamos siendo injertados, ¿verdad? Aún dentro del cuerpo de Cristo. Pero bueno, eso ahí queda nada más para que lo ubiquen, ¿sí? Ahora sí, vamos por favor a primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Se lee así, lo voy a leer primero de corrido y después me voy a regresar. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Vamos a regresarnos aquí. Dice, pues
por un mismo espíritu, digan un mismo espíritu, es decir, solamente hay uno, o sea, es uno, ¿sí? Está refiriendo al Espíritu Santo, es el agente que bautiza. Dice, todos fuimos bautizados, que está refiriendo evidentemente a todos los que han creído. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Escuchen bien. Esto en un solo cuerpo se traduce, aquí me voy a ver a lo mejor un poquito técnico y no se preocupen, pueden escuchar nuevamente esto, solamente quiero darles también más elementos incluso de estudio y más elementos de investigación en esto, ¿sí? Pero esto también se traduce para un cuerpo, ¿sí? Es decir, y todos fuimos bautizados para un cuerpo. Esto está indicando una dirección. Y esto es muy importante porque nos ayuda a clarificar, esto nos ayuda a entender el propósito del bautismo del Espíritu o del bautismo en el Espíritu o el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando está hablando en un, ¿sí? Cuando habla el bautismo en el griego, es un acusativo. Y así se conoce esto como un acusativo. ¿Qué es un acusativo? Es decir, es el lugar hacia donde se dirige el movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué movimiento? Lo que el Espíritu Santo está haciendo lleva hacia un solo cuerpo. ¿Sí? Y habla cuerpo, es singular, no cuerpos, un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Habla de esa acción del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, de bautizar del Espíritu Santo, de sumergir al creyente en un cuerpo, en Cristo. Habla en singular, repito, ¿verdad? En una sola iglesia, hay una sola iglesia. Por eso el énfasis del apóstol Pablo en Romanos 8:9, lo acabamos de ver y dice, lo leo rápido, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ya lo explicamos, ¿verdad? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, eso ya quedó claro. Seguimos, dice, ya judíos o griegos, es decir, no hay diferencia. El Espíritu Santo, en el momento en que nosotros creemos, no hace diferencia si eres judío o si eres griego, para que nos podemos saludar y que no, es decir, Yeshua HaMashiach, no es más espiritual que decir Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Cristo Jesús, no es más espiritual. No es más espiritual decir Shalom, ¿verdad? Que decir Dios te bendiga, la paz de Cristo contigo. O sea, no es más espiritual, ¿me explico? O sea, ya hemos tratado de eso también. Entonces, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, no importa la condición social, dice, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto dar de beber del mismo espíritu es un hebraísmo para decir, hacer partícipes, darle a todos, haber recibido. ¿Sí? Voy a verlo un poquito más a detalle. Denme unos minutos más, nada más. Entonces, el bautismo en o con el Espíritu Santo, que es lo mismo, dependiendo de la traducción, cómo haya utilizado el traductor, pero las dos son igualmente correctas. Tiene esa, repito, se define igual, ¿verdad? Entonces, el bautismo en o con el Espíritu Santo se puede definir como la obra por medio de la cual el Espíritu Santo coloca al creyente en unión con Cristo y en unión con los otros creyentes. Esto es muy importante, porque no es de que, bueno, a mí el Señor me salvó y ya me unió a Cristo. Pues ya me unió a Cristo, pero me unió a otros creyentes. ¿Sí? Por eso es tan importante, mis amados, que andemos en comunión con Dios, porque cuando uno rompe esa comunión con Dios, rompe su comunión con el hermano, aunque le diga Dios te bendiga y aunque vaya a la reunión, estamos aquí. Eso es esencial, se rompe esa comunión, se fractura, se lastima, ¿ok?
Eso es muy importante. Entonces, esto está vinculado directamente con la regeneración, ¿sí? Esto está vinculado directamente con la regeneración, con el nacer de nuevo, ¿sí? Porque esto nos indica un cambio de posición. Recuerden que el apóstol Pablo, allá a los colosenses, les dice que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, ¿verdad? De un reino de muerte a un reino de vida. Es decir, ya hubo un traslado, hubo un cambio de posición. Estábamos muertos, ahora ya estamos vivos, ¿sí? Es decir, estábamos muertos para Dios, no es porque estuviéramos acá, ¿verdad? Así, no, es porque no teníamos la vida de Cristo en nosotros, no teníamos la vida de Dios, y para Dios, si no tenemos su vida, no estamos vivos. O sea, es una cualidad de vida. La vida eterna se tiene o no se tiene, ¿sí? Así de sencillo. Eso es lo que nos habla todo Juan capítulo 3, sobre todo en el versículo 36, ¿verdad? Juan 3:36, pero no vamos para allá, sino nada más se los menciono así. Entonces, hubo ese cambio de posición. Otra vez, antes estábamos en la carne, en nuestra naturaleza carnal, ¿sí? En la naturaleza humana, netamente humana, en esa condición caída. Ahora estamos en Cristo, ¿ok? Ahora nuestra posición está en Cristo. Ahora nosotros estamos en Él. Hemos sido bautizados en Cristo por el Espíritu, es decir, nosotros ya estamos adentro de Cristo y Cristo está en nosotros, de la misma manera en que Cristo nos tomó y nos metió en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo metió en nosotros. Vean la belleza, mis amados, vean la belleza de nuestro Dios, por favor, vean la gloria del nuevo pacto, vean la gloria de las promesas de Dios y de la obra de Cristo, por favor. Ah, ¿cómo les digo? ¿Verdad? Pero repito, antes estábamos en la carne, ahora estamos en Cristo, y no es por una acción nuestra, no es porque me porté bien, no es porque hice, no es porque logré, es porque el Espíritu Santo lo hizo, es porque es una obra de Dios. Entonces vean también cómo esa generosidad de nuestro Dios, como todo de principio a fin, toda la obra de Dios en nosotros, Él la inicia, Él la lleva a cabo. Nosotros vamos dando respuestas. Efectivamente, nosotros asumimos responsabilidades, pero la acción es de Él. Él es el que ejecuta. ¿Está bien? Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que ejecuta esta acción de santificación. Y bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esto. Iba a decir hasta el cansancio, pero no, nunca nos cansaremos de hablar de esto. Es mucho lo que se ha hablado, ¿verdad? Es por eso que recibimos vida eterna, mis amados. Entonces, el creyente, vean qué belleza, el creyente es introducido, es sumergido, es bautizado, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, ¿sí? O hacia el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hace un momento expliqué eso, ¿verdad? Lo acabo de mencionar, lo que es el acusativo, que da esa dirección, ¿verdad? La acción, ¿verdad? Que es el bautismo, y la dirección es un cuerpo, un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, forma una sola unidad espiritual, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, pero estamos unidos a Él y estamos unidos en esa acción, repito, vinculante, ¿ok? Entonces es necesario e importante apreciar, que entendamos, que tengamos muy claro que el objetivo del bautismo en y con el Espíritu Santo, escuchen bien, es la formación de un cuerpo, de la iglesia. Eso es la iglesia, mis amados. Eso es lo que Él lleva a cabo, es esa obra que Él va llevando a cabo, ¿sí? El bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? No son esas manifestaciones raras ni esas prácticas de tantas cosas que, bueno, no nos encontramos en la Biblia, que no están ahí, que las redes sociales están llenas de esos en los últimos 30 años, ¿verdad? Sobre todo.
Siempre han habido cosas raras, pero sobre todo en los últimos 30 años ha habido un destape y, bueno, cada vez la locura es mayor, ¿verdad? Entonces, fíjense, tanto más alguien se aparta de entender el objetivo, de entender el propósito, el designio por lo que está, entender el concepto cuando le estamos leyendo de lo que está hablando y perdemos de vista eso, pues ya nos podemos ir por cualquier lado y podemos decir cualquier tontería, como se dice y como se hace actualmente, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, ahora, algo importante mencionar es que todo esto que nosotros vemos hoy en día dentro de la iglesia, ¿verdad? Que para nosotros, bueno, ya tenemos una retrospectiva de 2000 años, pero esto no era posible antes de Pentecostés. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Les conviene que yo me vaya, voy a mandar la promesa del Padre. Repito, cuando esto viene a hacerse efectivo es hasta el día de Pentecostés, otra vez, porque el Espíritu Santo antes de Pentecostés no había sido enviado para residir, no había sido enviado para habitar en los que habían creído. Nuevamente, vean la maravilla del nuevo pacto. Con razón se dice ahí en la carta a los hebreos, ¿verdad? Que tenemos mejores promesas que los antiguos. Y hay muchos que se andan vistiendo de sumo sacerdote y la idea, repito, de hace rato, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no, el Antiguo Testamento sí, es imposible entender el Nuevo Testamento sin lo que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero entendiendo que el Antiguo Testamento solamente son sombras y solamente son figuras, son anuncios de lo que había de venir, solamente son tipos, así es como se llama. ¿Sí? El tipo por ejemplo, um, el arca, ¿verdad? Era un tipo de la presencia de Dios. Ahorita la presencia de Dios no se lleva en una caja de acacia recubierta de oro y con una tapa, un propiciatorio de oro, ¿verdad? Con dos querubines puestos así de frente. No, todos esos eran un tipo, ¿sí? Ahorita fíjense bien, es ese tipo que estaba el arca y que tenían que ser transportada en los hombros de hombres santos. Hombro representa también la vida del hombre, ¿sí? Es decir, la presencia de Dios llevada sobre la vida del hombre, de un hombre que ha sido apartado, que ha sido santificado. Los levitas, nadie más podía cargarlo. Todo eso era un tipo, mis amados. Ahorita nosotros somos esos portadores de la presencia de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, de repente esa tendencia de vámonos para allá y de repente le estoy diciendo cosas ciertas. Ahí en una reunión cristiana, ¿verdad? Sale ahí uno vestido disfrazado de sumo sacerdote y otros cuatro detrás cargando una cajita ahí que se les va moviendo y le empiezan a pasear ahí en medio de todo mundo y todos, ¡ay, la presencia de Dios en medio de nosotros! Y dices, no, de eso no se trata, de eso no se trata, es un pésimo entendimiento, ¿sí? Que lleva a muchos desfigures, entonces no vamos a repetir eso, no nos vamos a meter por ahí. Entonces, no, mis amados, la iglesia, ¿verdad? Tal como se manifiesta en el Nuevo Testamento, no podría existir sin la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que vean la trascendencia de esto. No podría existir la iglesia sin la obra, ¿verdad? Del bautismo de él o con el Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo toma al creyente y lo inserta, lo injerta en Cristo, en un cuerpo, ¿verdad? No existiría, mis amados. Para eso fue enviado, de eso se trató el Pentecostés, es decir, no para hablar en otras lenguas. No hay que confundir, digo por enésima vez, una cosa son las lenguas como señal, que eso fue lo que pasó en Pentecostés, porque eso fue lo que estaba anunciado, y otra cosa es el don de lenguas, ¿sí?
Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es el don del Espíritu, Dorea, y otra cosa es el don de lenguas, que es carisma. ¿Ok? Entonces, nada más habiendo dicho esto, vamos a ir rápido a Colosenses, ¿verdad? Ya nos estamos perfilando para casi para el final. Pero Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es el que forma el cuerpo? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo con los creyentes. En otras palabras, los creyentes, por la acción del Espíritu Santo, vienen a formar ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Okay? Dice, Él es el principio, en él, es decir, en Él se origina todo, el primogénito de entre los muertos, el que tiene la supremacía a fin de que tenga en todo la primacía. Es decir, Cristo está por encima de todos. Sí, pero es que yo soy del cuerpo. Sí, pero Él es la cabeza y Él está por encima de todo y de todos. Entonces regresamos allá a primera a los Corintios, al capítulo 12, el versículo 13, una de las últimas frases, ¿verdad? Porque aquí es donde concluye el versículo o la oración, ¿verdad? Es decir, aquí está presentando o está indicando que la presencia del Espíritu Santo en el creyente, cuando nos dice, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Aquí en el sentido más estricto que menciona, ¿verdad? El texto en el griego es de, fíjense, se puede traducir así también, de que todos hemos sido abrevados en un mismo espíritu, como un abrevadero, ¿sí? Que todos llegamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lo mismo. Es decir, a todos se nos está yendo adentro lo mismo, estamos participando de lo mismo. Y esto, escuchen bien, esto es muy, muy, muy importante. Cuando dice, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, lo que nos indica es que esto ha ocurrido ya, plenamente. ¿Sí? Es decir, esto ya está en pasado. Es que yo creí, en el momento en que creí, pum, yo ya he recibido del Espíritu Santo, he sido partícipe del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto nos indica no solamente que es algo que ya ocurrió, que es un evento que ya ocurrió, que es un evento único y que no se repite. ¿Ok? Entonces, por eso mencioné en un principio, no debemos de confundir bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. ¿Okay? Esos son es otro concepto que no tiene que ver con que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Más bien, ya dije que no iba a decir, pero que más bien llenura del Espíritu Santo tiene que ver con yo dejando ser impulsado, yo siendo movido por el Espíritu Santo, yo desplegando las velas, ¿verdad? Como de un barco, para que el Espíritu Santo entonces tenga influencia sobre mí. ¿Sí? No es de que el Espíritu Santo venga ahorita y lléname, lléname más, lléname más, que se me meta más. No, ya se te metió todo lo que se te tenía que meter. Como creyentes del Espíritu Santo ya se nos metió todo lo que se nos tenía que meter. Ahora nosotros como creyentes, esa llenura es levantar las velas para que el Espíritu Santo nos mueva. Son dos conceptos distintos. No hay que confundirlos. Entonces, el bautismo en o con el Espíritu Santo es un evento único, ¿sí? Es irrepetible. Esto es muy importante. Y es precisamente, es el que identifica al creyente con el Señor. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos une vitalmente a Él. Es una unión vital, es una unión de vida. A eso me refiero con unión vital, es una unión de vida, ¿verdad? Y es una unión de vida, ¿verdad? Que estamos unidos en la vida, estamos unidos en su muerte, estamos unidos en su sepultura, estamos unidos en su resurrección. Esto lo vemos en Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, ¿verdad? En su resurrección. Entonces, escuchen bien, no existe salvación sin esta realidad espiritual.
Es decir, si alguien, otra vez, si alguien dice, es que ya fuiste salvo, ahora que venga el Espíritu Santo a morar en ti como una segunda obra de gracia, escuchen bien, eso es un mal entendimiento, no hay una mala intención de origen, debo decirlo, ¿verdad? Pero teológicamente no es correcto. En el momento en que la salvación se ejecuta, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, es decir, Cristo te bautiza en el Espíritu Santo, al mismo tiempo el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Es una maravilla esto, es una maravilla, ¿sí? Entonces, por esta razón, ah, al final de la oración dice que a todos, lo que indica es a todos, ¿sí? Y esto quiere decir a todos. Así de sencillo. Es decir, no queda ningún creyente, se queda fuera. Nadie que ha creído deja de experimentar esto, ¿sí? Ningún creyente, nadie que ha puesto su confianza en Cristo deja de experimentar esto. Esto es esencial. No hay creyentes, no hay categorías de creyentes. Hay creyentes maduros y creyentes inmaduros, eso que ni qué, como hay adultos, ¿verdad? Como hay personas adultas y hay personas bebés, pero la madurez, sí me explico, ese es otro asunto, pero no un creyente, sí tiene el Espíritu Santo y este otro creyente no tiene el Espíritu Santo. ¿Y por qué dices que no tienes el Espíritu Santo? Porque no. ¿Hablas en lenguas? No. Ah, entonces no tienes, no hay evidencia de que hables el Espíritu Santo. No es eso. Escuchen bien, santidad es evidencia. Vivir para el Señor es evidencia. Ahorita vamos para allá, porque todo esto está dentro de esos propósitos, ¿sí? Entonces, como hemos mencionado, no son acontecimientos que se den en distintos tiempos, ¿sí? Es algo que pasa en el mismo instante en que Cristo nos hace habitación del Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, en el momento en que somos, es como que, ¡pum!, todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Sí, literalmente, es en un instante pasa esto, somos salvados, somos regenerados, somos perdonados, somos redimidos, somos sumergidos, Cristo nos sumerge en el Espíritu Santo, nos hace morada del Espíritu Santo y en ese momento el Espíritu Santo nos mete en Cristo y nos hace formar parte de su cuerpo y todo esto en un instante, no es un proceso, es en un instante. Es una acción que solamente Dios puede llevar a cabo porque para Dios no hay imposibles, ¿sí? Entonces vámonos para el final, ahora sí, concluimos con esto. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, escuchen bien, se nos da a cada creyente, ¿sí? Y se nos da a cada creyente precisamente para poder vencer esa vieja naturaleza que tenemos, que es esta carnita, ¿sí? Es esta carne. Es esa tendencia, es esa parte de nuestro ser que aún no ha sido redimido, que lo será, pero que no ha sido redimido. Nuestra carne, repito, no ha sido redimida. Lo será, la glorificación vendrá, pero no lo ha sido todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? En tanto estoy en el cuerpo, en tanto estoy, y cuando me refiero a esto, en tanto yo tengo este vehículo que no ha sido glorificado, pero mi ser interior, mi naturaleza ha cambiado, entonces, y yo ya soy morada del Espíritu, entonces escuchen bien, el Espíritu Santo me da esa capacidad y esa habilidad para vencer esa vieja naturaleza, esa antigua naturaleza. Vean qué importante, vean qué belleza, ¿sí? De esto. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Gálatas 5 versículos 16 y 17. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Está muy claro, ¿verdad? Esta traducción que es textual, es muy clara. Anden por el Espíritu.
y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Es decir, el deseo de la carne es contraria. Lo que nosotros deseamos hacer es contrario a lo que el Espíritu Santo desea hacer por naturaleza, ¿sí? Y viceversa. Dice, pues estos, la carne y el espíritu, se oponen el uno al otro, ¿sí? De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Miren, esto, la idea que da, aunque es muy claro el texto, ¿sí? La idea que da, ¿sí? La expresión más clara es esto. Mientras estén obedeciendo al Espíritu, no harán los deseos de su carne, porque sí tenemos deseos, ¿a poco no? O sea, de repente sí tenemos deseos de arrancarle capa por capa la piel a alguien, ¿no? Que se te atravesó ahí, te llegó, te agarró en tus 5 minutos por decir algo leve, ¿sí? Y eso es así como que el deseo es de, ¿verdad? Y, híjole, y a veces el deseo es de decir, pero, ¿verdad? De decir o de hacer, pero ese no es el deseo del espíritu. El deseo del espíritu es que hagamos otra cosa, es que nos refrenemos, es que guardemos, es que tengamos templanza. ¿Estamos aquí? Entonces, dice, mientras obedezcan al espíritu, no harán los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así de sencillo. O ando obedeciendo al espíritu o ando obedeciendo los deseos de mi carne. Punto. No hay más sopas. Y el asunto es de que no se pueden mezclar porque son contrarias. No se pueden llevar a cabo al mismo tiempo. Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces actuamos en nuestra carne y muchas veces estamos siendo guiados por el espíritu, pero otra vez tener presente esto. Miren, así casi como conclusión, ¿verdad? Como final, es el hecho de que entendamos y de tener presentes de que somos morada del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y eso nos va a refrenar de pecar. Y por el otro lado es en base a esa verdad caminar en obediencia al Espíritu Santo que mora en nosotros y que tenemos su palabra, todo lo que Él inspiró, lo tenemos nosotros al alcance de nuestra mano y de una manera muy fidedigna, mis amados. Es una maravilla, pero es una muy fiel, lo tenemos, ¿sí? Entonces, pues ya está eso ahí, ya podemos ser guiados por eso y tanto más guiados en eso seamos, pues menos cosas en la carne haremos. Está revelador eso, ¿no? Es una maravilla, me parece a mí. Entonces, concluimos con esto. Por otra parte, el Espíritu Santo, debido a todo esto, ¿verdad? Que la presencia del Espíritu Santo nos ayuda para vencer, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Por eso habla en Colosenses y en Efesios, ¿verdad? De que nos revistamos de Cristo, de que nos despojemos de las ropas sucias, ¿verdad? De esas conductas que no corresponden a Cristo. Bueno, dice, por otra parte también nos capacita como creyentes precisamente para actuar en la edificación de la iglesia, de llevar fruto para Dios, ¿sí? Y fruto que permanezca. Y eso lo podemos ver en Juan 15:1, 15:4, 15:5, 15:8, Gálatas 5, del 22 al 26, entre otros. Entonces, pues mis amados, con esto los dejo nada más para que terminen de copiar ahí los versículos, ¿verdad? Y las láminas. Y bueno, pues con esto terminamos, con esto concluimos el tema del día de hoy. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a pasar a la sobremesa, que yo creo que hay cosas muy ricas por comentar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en la sobremesa.